Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a seguir con la exposición que tenemos, estamos acabando ya prácticamente la primera carta de Pablo a Timoteo, esta primera epístola pastoral que estamos estudiando y que venimos viendo a lo largo de, creo que esta es la clase 74, y que sin lugar a duda pues ha hablado de diferentes maneras cada quien de nosotros. Pero lo más importante es que nosotros hayamos puesto atención a lo que la palabra misma nos está enseñando y que en nuestros corazones haya habido esa docilidad, esa amabilidad para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada, como nos enseña la propia palabra. Pero ahora ya bien, estamos aquí en una porción de las Escrituras, al final de este capítulo número 6, que nos está enseñando desde el versículo número 11 al versículo número 16, un pasaje que tiene que ver con marcas, con distintivos en la vida del cristiano. Y lo que el apóstol Pablo quiere ahora enseñarnos, y lo que está tratando de manera más específica y directa, que es con Timoteo, quien está pastoreando la iglesia en Éfeso, es con esta verdad de que Timoteo debe de ser un hombre de Dios, como Pablo le está llamando, pero donde a la misma vez, en la manera más extensa o general, también tiene que ver con nosotros, con los cristianos, donde también la palabra nos enseña que somos hombres de Dios. Y dijimos que hombre de Dios es un sinónimo también de lo que es ser un siervo de Dios. No hay ser un hombre, no es un título que nosotros recibimos donde desvinculamos el servicio a Dios. No, el hombre de Dios tiene que ver con el servicio a ese Dios que le posee. Por eso somos hombres de Dios. Él es nuestro Señor. Y dijimos que de las 70 veces que aparece en el Antiguo Testamento este título, este calificativo de hombres de Dios, solamente en el Nuevo Testamento encontramos 3 veces. Una tiene que ver con lo que es la palabra escrita por santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nos enseña el apóstol Pedro. Otra tiene que ver, como Pablo enseña a Timoteo en su segunda carta, con la función de las Escrituras en nosotros, a fin de que seamos hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Y esta última vez, que es donde encontramos en este pasaje que venimos estudiando, donde Pablo dice a Timoteo: pero tú, oh hombre de Dios. Esto es entonces algo muy importante, y donde si nosotros entendemos bien esta verdad, nos va a marcar un reto, ¿no? Como que va a hablar a nuestros corazones para que
donde a la misma vez que estamos agradecidos por este privilegio, donde Él nos llama a nosotros hombres de Dios, como que también va a marcar un reto, ¿no? de servir a nuestro Dios, de llevar en sintonía ese buen nombre que Dios demanda de nosotros. Y en cierta manera cada cristiano, cada hijo de Dios es un testigo de Cristo. Estamos representando a Cristo aquí en la tierra, porque somos como embajadores de Cristo, dice el mismo apóstol Pablo. Por eso es tan importante que cuando vamos, cuando venimos, donde quiera que estemos, siempre debemos tener en mente que somos testigos, que somos embajadores de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre, también de manera muy permanente en nuestras vidas. Pero a grosso modo, solamente por encima, viendo que las 4 marcas o 4 características que está enseñando aquí Pablo a Timoteo, que ha de tener un hombre de Dios, tiene que ver con, lo primero que vimos es con huir de una manera permanente, sin descanso, sin tregua. Y dijimos que este verbo, el verbo huir, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Vimos ya su contexto a qué hace referencia, no solamente al asunto más precedente y próximo como es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, sino que también vincula otros puntos doctrinales mal aplicados en la vida de un cristiano, que es de lo que debemos de huir. Pero lo que nos está enseñando es que la primera característica es que debemos huir del pecado. Y esta palabra en el griego es la palabra peujo, que nos enseña la palabra también por otros lugares, y donde es una palabra muy usada en el primer siglo de la era cristiana y usada en el sentido extrabíblico, o sea, cuando hay literatura extrabíblica, que tiene que ver con estas personas que huían de un animal salvaje o de alguien que trataba de quitar su vida, de un peligro inminente. Entonces nosotros vimos que somos llamados a huir como un mandato. Huir en todo tiempo, en cierta manera, es no dejemos nunca de huir, porque esta característica estamos viéndola bajo el punto de vista, yo le titulé el peligro, el último de los peligros, de dejar de huir del peligro, y eso es un gran peligro. Dejar de huir del peligro que Dios nos está enseñando es un peligro, y a veces a lo largo del tiempo en nuestra vida cristiana, cuando ya nosotros hacemos caso omiso a lo que ya nos ha enseñado, es un peligro. Empezamos a olvidar ciertos principios que pensamos que ya eso fue con un tiempo a nosotros, pero que ahora ya somos maduros, ¿verdad? Ya tenemos un tiempo en Cristo. Ese es el peor peligro, uno de los peores peligros. Nosotros tenemos que tener esto bien claro. Somos llamados a huir. Entonces esta es la primera marca, el primer distintivo, la primera característica de un hombre de Dios. Se le conoce por aquello a lo cual huye. Pero la segunda característica nos está enseñando que también es otra marca, otro distintivo, que al hombre de Dios se le conoce no solamente por lo que huye, sino por lo que sigue, por lo que hay en su corazón. Eso es algo evidente, eso es algo que nunca falla, ¿verdad? Una persona nos enseña la palabra de Dios que donde está su corazón, ahí está su tesoro, o viceversa, donde está su tesoro, ahí está se le conoce por lo que está siguiendo, por lo que busca, por lo que quiere, por lo que tiene, por lo que sueña. Ahí se conoce a un hombre. Y el hombre de Dios es llamado no solamente a huir, sino que en la misma dimensión que está huyendo, también es llamado a estar siguiendo. Entonces, esa es otra característica, otra marca, por lo que sigue. Pero también vemos otra tercera marca, que también nos enseña la palabra de Dios en este pasaje que estuvimos leyendo, y es que al hombre de Dios también se le conoce por lo que pelea, por esa fidelidad, por ese celo en las cosas de Dios. O sea, ¿qué es lo que está batallando? Así que esta es otra característica que habla de un hombre de Dios, por lo que está peleando. De manera explícita, la Biblia nos enseña que los hombres de Dios, que los cristianos, debemos de estar peleando la buena batalla de la fe. Esa es la tercera marca o distintivo por el cual se conoce a un hombre de Dios. Y la cuarta característica o distintivo, el versículo 14 nos enseña que el hombre de Dios se le conoce por lo que guarda en su corazón, o por aquello a lo cual es fiel. La fidelidad es algo muy importante. Hoy hablamos esta mañana y en la oficina en cuanto a este tipo de principio que a veces nosotros igual no pensamos
en verdad, como nos enseña la palabra de Dios, que debemos ser fieles. Yo siempre he creído y creo, y para mí es una base, que el cristiano ha de ser un hombre fiel. Un cristiano sin fidelidad no es cristiano. Si hay algo que debe de marcar la esencia del cristiano, es la fidelidad. La fidelidad porque es a lo que nosotros hemos sido llamados a ser fieles. Y recuerda que cuando Pablo da ministerio, enseñando los ministerios, dice que el administrador, dice Pablo a los Corintios, ha de ser hallado fiel. Piensa en una persona que el último que tiene fidelidad y necesita nacer de nuevo, porque no es competente con el carácter de Cristo. Pero no solamente en cuanto a la fidelidad, es un asunto del principio de nuestra vida cristiana, como algo de lo cual Dios demanda de nosotros para administrar sus bienes, para administrar su gracia tocante a la palabra. Es necesario, dice la palabra de Dios, que sea hallado fiel. Sino que también hablamos esta mañana que curiosamente cuando nosotros vayamos y entremos a la presencia de Cristo, lo que realmente va a demandar de nosotros no es el amor que has tenido y yo he tenido, no es la misericordia, sino que lo que nos enseña bien explícitamente es: entra, buen siervo y fiel. O sea, que date cuenta que lo que nos dice es: un siervo que es fiel tiene el recibimiento de su Señor a su casa. Pero pudiera hablar de otras características, otros atributos, otras palabras que, bueno, el amor mismo, ¿no? Sin embargo, usa la palabra fiel, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra, y dice la palabra de Dios, entra y pasa y gózate en el gozo de tu Señor. Así que sin fidelidad, no es que estamos ahora sin gozo, sino que vamos a estar por siempre sin ese gozo que solamente lo vincula la fidelidad. Así que la fidelidad es algo de lo que tenemos nosotros que tener bien claro, ejercitar. Dios llama a hombres fieles. Y curiosamente, el llamado al ministerio tiene que ver con fidelidad. Y la ausencia de ministerios, a veces, no siempre, pero mayormente, tiene que ver con esta ausencia en los corazones. No hay fidelidad. Y la fidelidad es un distintivo que debe de marcar nuestras vidas. La fidelidad no solamente tocante a lo económico, que por supuesto damos por hecho, que debe de ser de esta manera, sino con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. La fidelidad en todo. Y claro que en el sentido más absoluto, Dios es fiel, pero es un atributo también que es comunicable. En cierto grado también nos llama a ser fieles. O sea que es un atributo que Dios comunica a nosotros y nosotros como cristianos debemos ser fieles. Así que cuando nosotros vemos que estamos ausentes o carentes o débiles tocante a la fidelidad, es importante examinarnos, es importante vernos cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana para poderlo atender en la mejor manera y lo más urgentemente posible. Si nosotros vamos ahora y vamos a ver la segunda característica, desmenuzando un poco ahora en esta segunda característica, vamos a ver 6 virtudes que acompañan a lo que es seguir, o sea, no solamente huir, sino seguir a 6 virtudes que la palabra de Dios nos enseña también de manera muy explícita. Dice en el versículo número 11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. O sea, no solamente nos enseña a seguir, sino que nos dice qué es lo que tenemos que seguir. Y esto es algo muy preciso porque no nos deja a nuestro pensamiento, ¿verdad? O sea, voy a seguir, pero yo veré lo que debo de seguir. Yo voy a pensar qué es lo que tengo que seguir. No, tú y yo sabemos lo que tenemos que seguir porque la Biblia nos dice lo que tenemos que seguir. Otra cosa es que no queramos seguir. Pero ya Dios nos dice lo que tenemos que seguir. Pero si yo no quiero seguir, bueno, pues yo tendré mis consecuencias, como tú tendrás las tuyas. Pero la Biblia siempre nos está recordando lo que debemos seguir. Y no solamente nos recuerda lo que debemos seguir, sino que nos está enseñando que el tiempo es muy breve. Que no nos hagamos fuertes en nuestras propias fuerzas, ni sabios en nuestra propia sabiduría.
ni en nuestra propia valentía hacernos valientes. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo número 23, sino que debemos ser hombres que nos gocemos en entender y en conocer a Dios. Y no solamente en entender y conocer a Dios, sino en saber qué es lo que Él tiene para con nosotros. Por eso nos enseña la palabra de Dios. No se alabe el hombre en su sabiduría, el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza o en su valentía. Mas alabes en esto el que debiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que yo soy quien hace misericordia y justicia en la tierra. Y en ello es en lo que tenemos que nosotros gozarnos y hacernos fuertes, en el conocimiento de Dios. Esto es muy, muy importante, porque a veces ve personas que parece que se caen, pero en el momento que tienen un poco de fuerza, y tristemente a veces es algo económico o algo que ellos piensan, un plan, y ya se hacen fuertes y se olvidan que a veces eso es lo que le ha traído el mismo tropiezo, por no tener confianza en ¿quién? En Dios. Fíjate que rápido Dios nos prueba, ¿no? Con cuántas veces nosotros vemos lo que hay en nosotros mismos apenas sin abrir nuestras bocas, con decisiones, con pensamientos. Por eso a veces Dios tiene a hombres sujetos en debilidad, porque muchas de las veces en el momento que tienen por sí mismos algo de fuerza, solamente tienen fuerzas para pecar contra Dios. Y esto es algo, la verdad es que es algo muy curioso. Pero hay gente que uno le dice, bueno, escuchando el Evangelio o estando en un lugar, saliendo del problema que has tenido de las drogas, y apenas tuviste la oportunidad y caíste en el primer momento. O sea, imagínate qué lejos está el corazón de Dios, ¿no? Qué irrealidad, qué falta de coherencia, ¿no? Porque una persona sin llamarse cristiano solamente por su propia salud dice, no, hombre, esto ya no, esto ha de cambiar en mí. Pero apenas hay un poquitín de fuerza y otra vez al mismo barro. Y otra vez al mismo barro, hasta que Dios diga, hasta aquí, ya no hay más oportunidades. Por eso es que Dios nos enseña a ser hombres que tengamos dependencia de Dios. O sea, dependencia de Dios. Ser suficiente la gracia de Dios para con el pecador es lo más eficaz. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando nosotros somos débiles tocante a nuestra autosuficiencia, a nuestras propias fuerzas, entonces que somos fuertes, porque es que sabemos depender ¿de quién? De Dios. Vamos a depender en todo momento de Dios. Y eso a veces es algo también que nos tiene que recordar ver otra vez la palabra de Dios. Pero aquí nos está enseñando el mismo texto, en el versículo número 11, de una manera que nosotros podamos ver y apreciar que lo que debemos de seguir, y cuando aquí se está usando la palabra seguir, que es este verbo es de la palabra dioko en el griego, lo que significa es perseguir. O sea, seguir algo es perseguir, tiene que ver con ir tras algo o buscar. Entonces lo que la palabra enseña es busca, persigue, ve tras, y ahora vemos la justicia, que es la primera de las virtudes. Pero entonces somos llamados a seguir 6 virtudes que la palabra de Dios nos está enseñando. Y nosotros no debemos ignorar que lo que Pablo está tratando de enseñar a Timoteo es que debemos ser hombres de Dios, que debemos huir de ciertas cosas que nos enseña, y eso es algo explícito que nos está enseñando, y perseguir otras. O sea, debemos de huir de ciertas cosas, pero a la misma vez debemos perseguir otras. Y eso es lo que Pablo marca aquí, un contraste, marca una diferencia. Y eso tiene que ver con tu vida cristiana y mi vida cristiana. Por eso está hablando de un andar cristiano, una conducta en la vida cristiana. La vida cristiana no es algo estático, no es algo que se queda fijo, no se mueve, sino que la vida cristiana es una conducta, es una vida. Es un mover, es un seguir, es un buscar, es un ir tras algo. Y eso habla de vida. Eso está hablando algo de vida, no algo inamovible. No es un mueble, ¿verdad? No es algo inerte, no. Es algo que tiene vida. Y es nuestra propia vida con la vida de Cristo en nosotros. Por eso nos habla de un continuo andar, de estar continuamente en movimiento, buscando hacer la voluntad de Dios. En este caso, siguiendo estas virtudes que explícitamente nos enseña la palabra de Dios. Mira cómo Pablo enseña a los colosenses en el capítulo número 1, versículo número 10.
Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero nota cómo dice, para que andéis. En el contexto está hablando de un recibimiento de Cristo, de una vida cristiana, de una conducta. Bueno, para que vivas, para que busques, para que vaya tras lo que Dios nos enseña que vayamos. Y eso tiene que ver con algo que sea digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4, versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, nuevamente, que andemos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O como también dice la Biblia de las Américas, que viváis de una manera digna. De una manera digna. No somos llamados a vivir de cualquier manera, sino que somos llamados a tener una conducta que sea digna del Señor. Con la vocación con que fuimos llamados. Eso es lo que Pablo también enseña. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No somos llamados a andar de cualquier manera. E inclusive nuestra pisada nos ha dejado Cristo un ejemplo para que vayamos tras la suya. O sea, imagínate que lo que tú y yo somos llamados a seguir en cuanto a las pisadas de Cristo es el ejemplo, un modelo, una vida perfecta, que es la de Cristo. Ese es el modelo que cada cristiano tenemos. No es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ninguna iglesia, no. Es Cristo mismo, quienes tú y yo somos llamados a seguir. Él es quien nos llama a seguir la manera en como Él demanda en su palabra que debemos de hacer. Así que la naturaleza del andar de un hombre de Dios debe de ser de esta manera: huir del pecado y a la misma vez seguir 6 virtudes de la vida cristiana. Y es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ya no solamente el cristiano es conocido por lo que huye, sino también por aquello que sigue. Atrás quedan los pecados, que esos pecados podrían destruirnos, pero también por delante están estas 6 virtudes. Así que vemos la primera de ellas, que es la justicia. Nos enseña la palabra de Dios. Y cuando la Biblia nos enseña de la justicia, es importante entender que aquí no se está usando la palabra dikaion, que es un hombre que ha sido declarado no culpable delante de Dios. O sea, no es esa justicia en la corte celestial, sino que aquí la palabra dikaiosune en el griego nos está hablando de una justicia práctica. Y es distinto. Una cosa es aquello de lo cual tú y yo somos justificados por la fe, ¿verdad? Que esa es la posición que tenemos como justos delante de Dios por la fe, pero seguidamente después de esa declaración de Dios y de esa justicia por la sola fe, somos llamados a seguir la justicia, que es una vida práctica. Es una justicia práctica. Se refiere a ese comportamiento correcto o esa conducta que debemos tener como cristianos. Y no solamente es el comportamiento que debemos tener hacia Dios, el comportamiento correcto, sino también el comportamiento correcto hacia los demás. A veces no solamente, no, yo solamente con Dios, y Dios sabe, y Dios conoce mi corazón. ¿A quién más tengo que rendir cuenta? A todo el que Dios te diga. Y si no rinde cuenta a nadie, tienes un gran problema, que no rinde cuentas a Dios. Eso es algo bíblico. Entonces el hombre que no rinde cuenta a los hombres, que no rinde cuenta tampoco a Dios. Eso es en tocante al amor, es la misma verdad. Si no amas a tu hermano que le ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios quien no? Dios lo ha establecido de una manera muy sabia, muy práctica. Pero aquí nos está hablando esta primera virtud de seguir la justicia, tiene que ver con esta justicia práctica. El comportamiento correcto hacia Dios y hacia los demás. Así que este tipo de justicia, este tipo de conducta, es aquello que debemos de exhibir en nuestras vidas, delante del prójimo, delante de los demás. Tiene que ver algo con
con que es notorio en nuestras vidas, con que se puede ver. Entonces nosotros vemos que este tipo de justicia no habla de lo que es tocante a esa declaración por la sola fe, sino que es una práctica, una manera de vivir, una manera de dejar marcar a otras personas, una manera de que puedan ver luz en nosotros, de que puedan ver esa manera en como tú y yo vivimos reflejando a Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de ver tocante a esta primera virtud, cómo el hombre de Dios debe de ser un ejemplo de lo que es un cristiano. Un ejemplo de lo que es un cristiano. Cuando hablamos de un ejemplo, ya entonces está hablando de cosas externas, que sean vistas, no solamente de oír, sino de que sean vistas. Que eso es importante también. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo número 4, en el versículo número 12, dice: no permita que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes, o sé ejemplo de lo que es un creyente, o sé ejemplo entre los creyentes, que también tiene cavidad este verso para ambas interpretaciones. Pero sé ejemplo de lo que es un cristiano, o sea, una justicia práctica, algo que es notorio, algo que se puede ver, que se puede palpar en este sentido. Y Pablo dice en amor, en fe, en pureza, en conducta. Dice en el Salmo 15, versículo número 1 y versículo número 2, dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, o el que hace justicia, o el que practica justicia. Así que no es algo que nosotros hemos recibido de Dios, sino es algo que nosotros hacemos por medio de Dios. Es practicar la justicia, es hacer la justicia, es una justicia práctica. Es en la manera en como también mostramos el carácter de Cristo. Dice en Proverbios capítulo 15, en el versículo número 9, dice que abominación al Señor es el camino del impío, y Él ama al que sigue la justicia. Él ama al que sigue, al que busca, al que persigue la justicia. Así que somos llamados a ser hacedores de obras que correspondan al carácter de Cristo. Y no solamente a decir, sino a hacer. Por eso en el proverbio nos enseña: y Él ama al que sigue la justicia, o sea, al que es recto en lo moral. Tiene una rectitud moral y vive en consonancia a ello. No solamente que piensa, sino que es derecho en el pensamiento. No solamente una manera en la cual cree sobre la vida cristiana y deja ausente el ejemplo o lo que es la conducta, ¿no? Sino que va en sintonía con lo que nosotros creemos, con lo que hacemos. Eso es seguir la justicia. Hay un versículo que creo que también nos aclara algo de ello. Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Dice que Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Tú nota que aquí está hablando en estas tres cualidades de una vida práctica. Lo que Dios demanda es que nosotros mostremos de manera real el carácter de Cristo. Y por eso aquí Miqueas nos está enseñando, dice, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Así que aquí nos está enseñando también de manera muy explícita lo que es la justicia y tocante a esta manera práctica o esta manera de hacer. La primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo número 10,
Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Así que el apóstol Juan nos está llevando también a esta verdad. Si alguien dice ser cristiano, pero no practica la justicia, o sea, no tiene esta manera práctica de vivir, no tiene esta conducta en sintonía con Dios, dice literalmente que no es cristiano. Porque ser cristiano no es una confesión simplemente o una manera de creer una enseñanza. No, es una manera de mostrar a Cristo. Hasta tal punto que el mismo apóstol Pablo, si resume lo que para él era su vida aquí en esta tierra, tocante a la experiencia de la vivencia, de una conducta, dice que para mí el vivir es Cristo, es su ejemplo, es sus pisadas las que seguía. Y de la misma manera también para con nosotros. Es lo que también nos está enseñando la palabra de Dios. Veamos ahora la segunda, la piedad, que es otra de las virtudes que encontramos en este conjunto de 6 virtudes. Y aquí la palabra piedad, que es la palabra eusebia, que es una palabra compuesta del griego, donde eu significa bien o bueno, y sebia viene de lo que es reverencia, habla también en cierta manera de adorador, rendir tributo. Entonces la palabra eusebia, la palabra piedad, tiene que ver con lo que es un buen hombre temeroso de Dios. Una persona que tiene una buena temerosidad a Dios. Ahora, si nosotros hemos dicho que la justicia nos está enseñando, que es la primera característica que hemos visto, sobre una conducta que es externa, que debemos de exhibir los cristianos, es una justicia práctica que se debe de ver. La piedad nos está hablando de una conducta interna. Si la justicia es esa conducta externa que debemos demostrar de Cristo, tocante a la conducta que debemos de tener todos los cristianos, entonces la piedad es una conducta interna. Eso es lo que nos está enseñando también aquí la palabra piedad. O sea, no solamente nos conducimos por fuera, como somos llamados a conducirnos, tocante a lo que es practicar la justicia, sino que también tenemos una conducta interna. Y la conducta interna que debemos tener tiene que ver con la devoción a Dios, con el temor a Dios, con la adoración a Dios. Esto es algo que debe de brotar de nuestros propios corazones, de nuestro pensamiento, de nuestra manera de amar, del estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que realmente hace que tú y yo tengamos una buena alimentación tocante a la piedad. Que la piedad se alimenta de estos principios, ¿verdad? Del estudio, de la oración, de la adoración. Esto es como nosotros nos alimentamos tocante a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso esta conducta interna nos habla de una manera piadosa. Ser piadoso tiene que ver con estos principios. Cómo crecemos en nuestro interior. Y por eso la piedad, este adjetivo tiene que hablar mucho, o debe de hablar mucho de lo que tú y yo tenemos dentro. Claro, para nosotros ser hombres piadosos, que también la piedad se muestra exteriormente como el fruto de la piedad, pero para nosotros ser piadosos tenemos que alimentarnos, tenemos que tener ciertos nutrientes que tienen que ver con la palabra, con la oración, con un estudio, con escudriñar la Biblia, con la adoración, con la lectura. Todo esto es lo que realmente son nutrientes para nosotros ser hombres, mujeres, con una buena piedad, con una buena devoción. Y este tipo de conducta interna es lo que debe de hacernos alimentar a través de estos principios que hemos visto, para ser hombres que no solamente mostremos tocante a la conducta de practicar la justicia, algo externo, sino que también vivamos una manera recta en nuestro interior. Dice en Tito capítulo número 1, versículo número 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, dice que es según
la piedad. O sea, que va en sintonía con la piedad, con lo que hay internamente en nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pablo, cuando está aquí dirigiéndose a Tito y hablando de lo que él es, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice que ha sido llamado conforme a la fe de los escogidos de Dios, pero dice un pleno conocimiento de una verdad, pero una verdad que alberga nuestros corazones, que es conforme a la devoción a Dios, conforme a las cosas santas de Dios, conforme a la piedad. Una verdad que es conforme a la piedad, no excluyente de la piedad, no, sino vinculado con la piedad. Conforme a esa piedad es que nosotros vivimos una verdad, porque la verdad que nosotros vivimos mostramos externamente el carácter de Cristo, porque Él es la verdad. Pero esto es porque también es conforme a la piedad, porque es en nuestro interior donde nosotros tenemos una vida espiritual y donde nosotros vamos a mostrar por medio del fruto del Espíritu cómo es el carácter de Cristo en nosotros, que eso es lo que hace referencia Pablo a los Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. En verdad está hablando del carácter de Cristo. Si uno estudiara el pasaje de Gálatas capítulo número 5, del versículo del 22 al 25, nos daremos cuenta de que aquí el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu, tener más semejanza a Cristo. Pero en Tito capítulo número 1, en el versículo número 1, me gusta más como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha escogido y para enseñarles a conocer la verdad. Dice que les muestra cómo vivir una vida dedicada ¿a quién? A Dios. Esa es una buena definición. Una vida dedicada a Dios. Eso es lo que nos va a mostrar la verdad de Dios. Una vida con dedicación o dedicada a Dios. Dice Hebreos capítulo número 12 en el versículo número 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios, y ahora dice, un servicio aceptable, mira cómo dice, con temor y reverencia. Eso es una vida piadosa. Es también una buena definición que nos enseña el autor de Hebreos. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, pero con temor y reverencia. En otras versiones dice con piedad, una vida piadosa, con temor y piedad. Con una vida que contenga en nosotros esa piedad que viene mostrando la devoción que nosotros tenemos hacia Él. La tercera virtud nos habla de la fe. Esta es la tercera, y aquí la palabra fe, que es la palabra viene del griego pistis, y nos está enseñando es tener una plena confianza en Dios. O sea, confianza en Dios es un sinónimo de lo que es tener fe en Dios, pero algo pleno, algo de rendimiento, algo con extrema confianza. Y nosotros vemos que cuando una persona tiene plena confianza en Dios, es una persona que es leal, que tiene una alta lealtad a Dios. Por eso es una persona que confía en Dios. Y nosotros vemos que el hombre de Dios no solo ha sido justificado por esa fe, que sin lugar a alguna lo es, sino que también es llamado a vivir creyendo en aquel que le justificó. Somos justificados por la sola fe, pero a la misma vez es llamado a creer en aquel que le justificó por la fe. O sea, seguir creyendo o seguir teniendo una plena confianza en Dios, que es lo que nos enseña Romanos capítulo número 4. Cogí este pasaje del ejemplo de Abraham porque creo que de manera muy específica nos está hablando de algunos principios que pudiera ayudarnos a poder entender a qué hace aquí alusión la palabra de Dios tocante a lo que es esta fe. Y dice en el versículo número 18 al versículo número 21, Romanos capítulo número 4, versículo número 18, dice que él creyó, hablándonos en este caso aquí de Abraham,
Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y dice en el versículo número 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si tú lees más detenidamente este pasaje, no tenemos el tiempo para ello, yo lo he hecho, he sacado 4 principios o 4 puntos tocante a lo que es esta plena confianza en Dios, en el ejemplo de Abraham. Y lo primero que podemos ver en los versículos del 18 al 21 o hasta el 22 es que Abraham está teniendo una plena confianza en el poder de Dios, que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. O sea que él tiene plena confianza de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer. Pero también tiene una plena confianza en lo que es su plan, en lo que Dios tenía para con él y para con las demás naciones a partir de él. Entonces, él tenía una plena confianza no solamente del poder de Dios, sino también del plan de Dios. Él confiaba plenamente en el plan de Dios, también en la provisión de Dios. Él confiaba plenamente en que Dios sería quien estuviera proveyendo su vida. O sea, tenía una plena confianza en su provisión, una plena confianza en sus promesas. 4 cosas que nosotros vemos aquí, que nos está enseñando este pasaje, tocante a lo que es plena confianza en su poder, plena confianza en lo que tiene que ver con su plan, con su provisión y por último, en sus promesas. Pero de manera notoria, de manera rendida, plenamente confiando en esta manera con Dios. Así que este tipo de certeza es lo que se espera de aquellos quienes somos hombres de Dios. Y es lo que debemos de seguir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esa certeza tiene que ver con plena confianza. Con plena confianza. Y eso es lo que Dios demanda también de nosotros. Cuando Pablo mismo pone su propia experiencia, su propio testimonio, escribiendo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, en el capítulo número 4, nosotros vemos que en el versículo número del 11 al 13 no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo y vamos a tratar de acabar estas virtudes. Pero cuando llegamos a un versículo que a veces hemos tratado que cuando está fuera de su contexto no tenemos la interpretación correcta, y es cuando que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, nosotros vemos que ese texto debe de entenderse o interpretarse dentro de su contexto. Y lo que realmente Pablo está diciendo es que él había aprendido a contentarse en todo delante de Dios. O sea, que él había confiado plenamente en Dios en los momentos buenos, en los momentos malos, en la riqueza o en la pobreza, en la abundancia, ¿verdad?, en la escasez. Él había aprendido a tener plena confianza en Dios. Creo que ese es un buen pasaje que también nos está enseñando una gran verdad. Él confiaba plenamente en Dios, aún en las adversidades. Tener plena confianza en Dios no es solamente cuando las cosas nos van bien, o nos gustan, o nos sentimos contentos. Eso es fácil. Tener plena confianza en Dios habla más bien en los momentos adversos, que es cuando más se extingue la confianza en Dios, porque no le vemos. En los momentos difíciles siempre tenemos tendencia, los hombres, a aferrarnos a lo que se ve, a lo que tenemos. Eso es lo que trata el hombre de hacer los momentos adversos, ¿verdad? Sin embargo, aquí Pablo nos enseña que es todo lo opuesto. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios y a tener plena confianza en medio de las adversidades. Y eso es lo que Pablo también nos enseña en su propia vida en más de una ocasión. Creo que es la quinta, ¿no? La cuarta, el amor. ¿Cuarta? Ahora nos enseña esta cuarta virtud y nos enseña del amor. O sea, que también debemos de seguir el amor.
pero el amor del cual se está hablando en este pasaje es el amor agape, o sea, es el amor incondicional, es el amor de Dios. Es un amor que no está sujeto a condiciones, es un amor que ama a pesar de y no ama porque, ¿verdad? El amor condicional siempre tiende a amar porque tú me amas o porque tú me das, entonces yo amo porque. Eso es un condicionante del amor. Pero el amor de Dios es el único amor que es incondicional, que ama a pesar de lo que hemos sido y a pesar de lo que seguimos siendo. O sea, Dios ama a pesar de. Ese es el amor incondicional, y a eso es lo que está haciendo aquí alusión el apóstol Pablo cuando dice que debemos los hombres de Dios seguir ese amor. El amor agape, que es el amor de Dios, el amor que proviene de Dios. Un amor que proviene de Dios no solamente para recibir, sino para amar con el amor con que Él nos ha amado. Es para practicar ese amor entre los hermanos en el sentido de poder amarnos con el amor en el que Dios también nos amó a cada quien de nosotros. No es un amor emocional, ¿no? Que es el amor fileo o fraternal. No es un amor que tenga que ver en el ámbito sexual, que eso tiene que ver con el amor eros. No, el amor agape, el amor que proviene directamente de la cruz. El amor con el que Dios nos ha amado. De tal manera Dios ha amado al mundo. Ese es el amor que nosotros somos llamados a amar a nuestro hermano. Con el amor con que nosotros hemos recibido ese amor que proviene de Dios. Es un amor que no tiene un límite, no tiene restricciones. Por eso es un amor incondicional, es el amor que proviene de Dios. Y esto es lo que Pablo enseña, que es como nosotros debemos de amar. Dice también en primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 19, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Es curioso también, y cuando nosotros hablamos o aprendemos de este amor, del amor de Dios, del amor agape, el amor de Dios es un amor incondicional, pero el amor de Dios para contigo, para conmigo también, es un amor que tiene un orden. Es un amor que tiene un orden. Y lo primero que nos enseña siempre es amar a Dios. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con toda nuestra alma. Debemos de amar a Dios con todo lo que somos. Y no solamente con fuerzas o con nuestra alma, sino amar a Dios con nuestras mentes. Somos llamados a amar a Dios en la manera en como Él nos enseña en su palabra. Con todo lo que somos, y ahí bien pudiéramos decir con la esencia de nuestros corazones. Pero también nos enseña que no solamente amamos a Dios, sino que también amamos a nuestro prójimo también, que es el segundo mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que hay un orden. Amamos a Dios, amamos también al hombre, amamos también al hermano, pero también amamos al incrédulo con el amor de Dios. No solamente somos llamados a amarnos entre nosotros con el amor de Dios, sino que debemos de amar al inconverso o amar al incrédulo con el amor de Dios. Y si no, ¿cómo le podemos predicar el evangelio a un inconverso? Si no es un evangelio que nos mueva a hablar de Cristo, ¿cómo es que nosotros podemos predicar el evangelio si no es promovido por el amor de Dios? Entonces, aun cuando es un amor incondicional, es un amor que también está sujeto a un orden, y eso nos enseña bien la palabra de Dios. Entonces el hombre de Dios es un amante de Dios. Debe de amar no solamente a Dios, sino que debe de amar al prójimo, debe de amar al hermano, debe amar al incrédulo. Y Juan lo enseña en su primera carta, capítulo número 4, versículo número 19 y 20. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es la razón primaria por la cual nosotros podemos amar con el amor de Dios. Porque si Él no nos hubiese amado con ese amor incondicional, nosotros no podemos amar con un amor que no hemos recibido, porque este amor no está en el inconverso, este amor no está en el impío, este amor no está en el pecador. Digo, en el pecador que no tiene a Cristo. Somos cristianos, pero también pecamos. Entonces, este es un amor que solamente fluye, emana de la cruz de Cristo. Es un amor que viene en su sangre, viene por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Entonces nos enseña Juan directamente que esto es lo que nosotros sabemos, amamos a Dios. Nosotros amamos,
nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y en este caso, ¿no?, que yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, dice el apóstol Juan en el versículo número 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrezco o aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es lo que dijimos antes y creo que es un buen texto que nos lo hace ver de una manera muy específica. Así que este es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional, pero es un amor que actúa, que trabaja en nosotros. Es un amor que nos controla, el amor de Dios. Y Pablo, cuando está hablando del ministerio y tocante a cómo nosotros somos embajadores de Cristo, y cuando está hablando en un contexto del modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, el apóstol Pablo nos enseña tocante a esa manera de cómo Dios nos controla en su amor. Creo que es en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 14, pues el amor de Cristo, dice, nos apremia. Aquí o nos constriñe, la palabra en verdad tiene que ver con nos controla. El amor de Cristo nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para Cristo. Entonces es un amor que nos controla, que demanda de nosotros. Es un amor que nos ministra. Es un amor que demanda servicio. Entonces, si hay algo que pueda controlar nuestras vidas, es el amor de Cristo. Si hay algo que nos trae un dominio propio en nosotros, es el amor de Cristo. Nosotros tenemos una manera equilibrada de vivir a Cristo, es su propio amor en nosotros. A ser justo es el amor de Cristo. Nos controla. Si alguien está lleno de ese amor, está controlado por ese Dios que le ama, por una vida controlada por el Espíritu. Y eso es algo que también nosotros debemos de tener muy presente. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, amamos a alguien quien no hemos visto. Si tú te das cuenta, antes hablamos de la fe, ahora estamos hablando del amor, pero la fe y el amor están vinculados. Porque no solamente dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, sino que sigue diciendo en 1 de Pedro 1:8, dice, a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Amor y fe. No veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Así que la fe, el amor están vinculados. Amamos a alguien que no hemos visto, pero a ese que no hemos visto creemos en Él. Creemos en Él. Perseverancia o paciencia, que es esta quinta virtud. Y esta palabra upomone en el griego es una palabra compuesta que significa permanecer bajo la prueba. O sea, tener ese aguante, ese soporte de poder permanecer, poder afrontar, es una permanencia bajo o debajo de algo. Dice en Hechos, capítulo número 20, versículo número 22, dice, ahora, he aquí, yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, está hablando el apóstol Pablo, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, dice en el 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Aun cuando Pablo sabía lo que le esperaba por delante, y aun cuando el mismo Espíritu Santo había mostrado esos padecimientos, él estaba teniendo un soporte, un aguante, una dependencia en Dios.
Él estaba sabiendo soportar lo que le iba a venir por delante, permaneciendo debajo de una gracia. Él está siendo soportado por esa gracia que le da fuerza para poder estar aguantando las situaciones que le venían por delante. Y eso es lo que nosotros vemos que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. O sea, hay una lealtad inquebrantable. Él va a ser fiel a Dios, va a ser fiel al ministerio por el cual Dios le había llamado y había demandado de su propia vida. Y esto es lo que tiene en mente: predicar el evangelio de la gracia, acabar la carrera con gozo. O sea, nada de los sufrimientos por venir obstaculizaba su manera de andar a Cristo, su manera de servir a Cristo, su manera de llegar hasta el fin, a la meta. Y con algo en mente que tenía que ver con las buenas nuevas de gracia para con los perdidos. También nos enseña en 2 Corintios, capítulo número 11, un pasaje que también pudiera aclararnos algo más sobre este aguante o permanecer debajo de circunstancias difíciles. 2 Corintios 11, en el versículo número 23, el apóstol Pablo está hablando de esos sufrimientos que él tuvo como apóstol en su servicio, en el ministerio. Dice en el versículo 23, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, dice en el versículo número 27, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Tú ves aquí a un hombre que está soportando todo lo que está soportando, en lo que pudiéramos hablar lo más extremo tocante a soporte en cuanto a aflicciones. Nos está dando una lista. Y en cada una de esas aflicciones, en cada una de esas maneras de vivir, que no aguanta un cuerpo humano, a menos que tenga un soporte, un aguante, él la estuvo sufriendo por medio de una gracia. Estaba soportando, estaba permaneciendo bajo esa manera de vivir esas pruebas, esas aflicciones. Había una permanencia, estaba aguantando realmente lo que le venía en su vida, o estaba teniendo ese aguanto, esa paciencia tocante a los sufrimientos como apóstol. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo está enseñando aquí a Timoteo: tú has seguido mi perseverancia, mi paciencia. Tú has tomado mi ejemplo de cómo yo he aguantado en las pruebas, de cómo he sabido refugiarme en Cristo. Persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró. Él había tenido este aguante, esta perseverancia, para poder concluir que de todas estas persecuciones me libró el Señor. De todas ellas, no hay ninguna que Dios no le hubiese librado, en el sentido de cómo él había sido libertado. Y dice en el versículo número 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que él permaneció en la prueba. Tuvo esa paciencia, ese aguante en los momentos difíciles. Hay una cita de Richard Baxter, quien era uno de los puritanos inglés, muy famoso, y sus libros son muy buenos, todo lo que yo he leído. Hay uno muy famoso que recomiendo, que tiene que ver con
Pastor renovado, exactamente. Y es un libro que no tiene ningún desperdicio, y es un libro que enseña mucho, y ya no solamente para un pastor, sino un cristiano que necesita un renuevo en la palabra. Y ese es un libro que recomiendo, que edifica bastante. Pero Richard Baxter decía lo siguiente, dice que el hombre de Dios será un hombre más amenazado que el cristiano sin devoción y temor a Dios. O sea, el hombre de Dios, del cual estamos exponiendo, según Pablo a Timoteo, dice que será un hombre más amenazado que el cristiano que no tiene devoción y temor a ¿quién? A Dios. Por eso los hombres de Dios ya le acompañan este tipo de amenaza o de ataque del enemigo. Hay personas que parecen que sus vidas son, no hay ningún tipo de subida, de bajada, están continuamente en una línea, no pasa nada, no hay ninguna persecución, no hay ningún sufrimiento. En este sentido, el hombre de Dios tiene una continua amenaza. Hay una vida espiritual. ¿Pero sabes por qué? Porque el hombre de Dios capta esa vida, la pelea. Hay personas que no la pelean, aunque sabe lo que hay, porque tienen un conocimiento, viven rendidos al mundo, lo que el mundo tenga para con ellos, no se moviliza para nada. Pero dice aquí que el hombre de Dios tiene más sufrimiento, más ataque que un cristiano sin devoción y sin temor a Dios. Dice, el enemigo tiene sus ojos puestos sobre los hombres de Dios. Así que también tiene consecuencias ser un hombre de Dios. El enemigo dice que tiene puestos sus ojos sobre los hombres de Dios. Y eso enfoca hacia lo que es solamente los hombres de Dios. Pablo dice también a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo número 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, permanece, soporta, aguanta debajo de las pruebas. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Podríamos seguir hablando un poco más de esta virtud, pero hay una que creo que merece la pena que la leamos. Santiago, capítulo número 1, versículo número 3 y versículo número 4. 5 minutos y acabamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia también es un sinónimo de esta perseverancia, de este aguante que estamos viendo. O perseverancia o paciencia es lo mismo. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Mas tenga la paciencia, esa es la Reina Valera, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia hace en nosotros cosas que nosotros no podríamos tener una manera de vivir a Cristo si no fuera por medio del obrar de la paciencia. Pero eso es para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero más tenga la paciencia su obra completa. Que Él siga obrando por medio de pruebas que nos ayuden a permanecer o a tener ese aguante o esa paciencia. Porque cuando el hombre de Dios está falto de esta paciencia o de esta manera de permanecer o de perseverar, es un hombre que empieza a confundir la voz de Dios. No empieza a escuchar con claridad la voz de Dios. Y es un hombre que abandona el ministerio, es un hombre que pierde bendiciones. Es una persona que empieza a tener pérdidas más que ganancia, lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. En cuanto a bendiciones que Dios da a ese cristiano por medio de Cristo, tiene pérdidas, tiene confusiones. Así que es importante tener esa paciencia en nosotros, en la manera en como Dios quiere que la tengamos. Y por último, la amabilidad o mansedumbre, que sería la sexta virtud, que es esta última de las 6. Y esto es lo que todo hombre también deberíamos de seguir, esta mansedumbre o esta amabilidad. Y si hay algo que nosotros debemos de entender tocante a esta amabilidad o mansedumbre, es que todo cuanto nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Nuestra propia salvación, que es lo más apreciado, es por gracia. Pero partiendo de ahí, ¿de qué entonces
nosotros deberíamos estar agradecidos a Dios de todo cuanto recibimos de Él. Entonces esto nos hace tener un carácter amable, tener esta gentileza, o tener, como también nos enseña, esta mansedumbre, porque estamos aprendiendo de aquel quien es manso y humilde de corazón. Hemos recibido tanto de Dios que lo que nos está enseñando ahora es que tengamos esta manera de imitar a Dios. Por eso aquí la palabra paraupatía en el griego nos enseña esta manera de vivir con mansedumbre. Es lo mismo que ser humilde, o ser amable, o ser gentil, o ser pacífico. Esa es la palabra que se está usando. Y es lo que nosotros debemos de seguir. Es esta virtud a la que nosotros debemos de inclinarnos, de buscar, o ir tras ese ejemplo que Cristo nos ha mostrado. Dice en el libro del profeta Sofonías, en el capítulo número 2, en el versículo número 3, dice: buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, y ahora dice: buscad la humildad. Somos llamados a buscar la humildad. También es fruto del Espíritu Santo. Entonces el hombre de Dios no tiene de qué engrandecerse. Y si algo, sí hay algo que debemos de... O sea, el hombre de Dios en verdad debe de gloriarse en una cosa, antes hemos dicho, pero la única cosa en que el hombre de Dios debe de gloriarse es en el conocimiento de Dios. En esos... Porque dice Pablo también a los Corintios, en segunda carta, capítulo 10, versículo número 17 y 18, que el hombre que sale aprobado no es el que se gloría a sí mismo, no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel quien el Señor le alaba, le engrandece. Y ahí está hablando también del hombre de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo número 12 nos enseña a ser revestido de toda humildad. O sea, que la humildad sea algo notoria en nosotros. Una humildad que muestra a Cristo, ¿no? Una humildad que realmente muestra la manera de vivir como Cristo vivió. Porque a veces confundimos la humildad o la arrogancia con cosas externas. Y pudiera ser, pero no siempre es así. Una humildad de corazón. Y tenemos el ejemplo mismo de Cristo. Soy manso y humilde de corazón. Habla de una humildad interna. Una conducta, una manera de vivir internamente. Y ahí tenemos el ejemplo perfecto, quien es Cristo mismo. Así que hemos visto de manera un poco rápida, pero acabando, estas 6 virtudes, por la cual el apóstol Pablo lo relaciona con esta segunda marca, con la de seguir. Seguir la justicia, seguir la piedad, seguir la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces el hombre de Dios es llamado a huir del pecado, y en la misma dimensión que huye del pecado y en esa intensidad está siguiendo estas virtudes cristianas. Somos llamados a huir y a la misma vez a seguir esta característica o virtudes que el apóstol Pablo nos está enseñando. Amén.